Hoy es Cope que levantó la mano, pero pues hay muchos emprendedores, muchas empresas que la están pasando difícil y que miremos a el vecino a ver qué necesidad tiene y que nos pongamos en los zapatos de él. Pero si uno ve las historias de las empresas, entre más riesgos y más obstáculos ha tenido, más ha crecido. Entonces tampoco uno puede decir con miedo, yo no hago esto. Eso es una muestra que un problema en verdad se convierte en una oportunidad muy grande. Cope, la marca, se dio a conocer por un problema. Es supervivencia. Si el que está pasando por allá al lado a alguien que no conoces, no le tenés que gritar, ayúdame, me estoy ahogando. O sea, si vos no me das la mano, yo me voy hacia el fondo. Es la última opción. ¿Y cuántas empresas han desaparecido por quedarse en el obstáculo? Entonces a mí los desafíos me encantan. Yo digo, no, vamos a ver de qué forma podemos seguir. Pues lloramos porque pues uno se imagina, lógicamente, pues si no le paga al gobierno, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues cumplir la ley y se va para la cárcel. Este país se construye con empresas y esto es una ayuda a una empresa más. Caleño coge alguna causa para volver a unirse y a sentir que somos más los buenos. Hola y bienvenidos en Locali. Soy Luisa, su anfitriona, y les ofrezco la oportunidad de conversar con emprendedores que impactan a Cali, que hacen las cosas bien y con pasión. Porque sí, en Cali pasan cosas increíbles. Bueno, David, muchas gracias por recibirme, por aceptar de hablar conmigo, de conversar conmigo. Vamos a hablar de Cope, vamos a hablar de lo que está pasando hoy, pero vamos a volver mucho atrás también para saber cómo nació Cope, qué es realmente y hablar del futuro. Súper. Entonces, también te quiero decir que yo no soy nadie, no soy experta en nada, ni empresaria, ni en IVA, que obviamente vamos a hablar de eso, ni en tema legal. Yo soy solo una consumidora y que quiero entender qué está pasando con los productos que consumo. Entonces, no estoy aquí para juzgar nada, ni nadie, ni tener opinión, solo escucharte y que pues tienes la oportunidad de contar la historia a todos. Perfecto, ¿no? Súper. ¿Cómo estás, David? Bien, pues estoy muy emocionado. Estoy en un estado de ánimo muy diferente al que estaba una semana atrás. Sí, porque empezaste a comunicar la semana pasada. Empezamos a comunicar el jueves a las 10 de la noche. Y antes de eso, ¿cómo estabas? Antes de eso, pues a mí me había notificado la DIAN que mi caso estaba en la fiscalía. Cuando uno es empresario, uno es aguantar muchos problemas que siempre van a pasar, no estamos exentos. No solo problemas con impuestos, sino problemas con, digamos en el caso de nosotros, con el tema del costo del plátano, problemas con leyes, con reformas. Siempre es una batalla interna entre lidiar con esos problemas y sacar adelante una empresa. Entonces sí estábamos muy desgastados, yo estaba muy desgastado. Mejor dicho, en muchas ocasiones pensé en el dicho colombiano caleño de tirar la toalla porque ya estaba mamado. Yo decía, yo ya no puedo más, yo voy a vender la empresa y voy a mirar qué hago. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Pero para empezar, quiero que te presentas, que nos dices quién es David Arango y qué es Cope. Bueno, no, David Arango es un caleño de 39 años. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Soy apasionado por las empresas y por las historias de las empresas. Me apasiona mucho la publicidad también. No estudié eso, pero me gusta bastante. Soy casado, tengo una hija de 7 años y soy el fundador de Platanitos Cope hace 20 años, que es una empresa familiar. Y que cuéntanos un poquito más de Cope. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Qué es? Bueno, no, pues Cope es una microempresa que nuestra producción quedamos a las afueras de Cali por la vía al aeropuerto. Nosotros nos hacemos llamar expertos plataneros. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno es experto es porque uno hace la misma acción durante muchas veces. Entonces nosotros solo hacemos plátanos. Nosotros no hacemos papas, no hacemos yupi, no hacemos horneados, sino que nos hemos enfocado en hacer platanitos. Y tenemos los mejores platanitos y los platanitos más caseros de todo.
Eso es Platanitos Cope. Es una empresa que transforma la materia prima, el plátano, en moneditas de plátano. ¿Y por qué enfocarse solo en platanito? Pues la historia empezó así. Si de pronto mi abuela hubiera hecho papas, hubiera hecho arroz con leche, pues aquí estaríamos contando una historia de otro producto. Simplemente los plátanos fueron el vehículo por el cual David Arango empezó el emprendimiento. ¿Cómo empezamos? Mi abuela hacía platanitos fritos, las moneditas de plátano, para tener para los invitados y para los nietos en la casa. Entonces yo estaba pelado de joven, de que es un pelado, y pelado de plata en los bolsillos. Afortunadamente mis papás me pagaron la universidad, pero pues digamos que hay otros gastos diferentes, las fotocopias, el almuerzo. Entonces en las universidades uno siempre ve que la gente vende joyas, vende cosas de vestuario, y estaba yo, el que vendía los platanitos. Por eso digo que yo no escogí los platanitos, sino que como los platanitos me escogieron a mí. Entonces no sabíamos nada de plátano, cómo se cultiva, los nombres de los plátanos, nada. Simplemente cogí los platanitos, los empacamos en una bolsa transparente, sin logo, sin INVIMA, sin fecha de vencimiento, pero con muchas ganas de venderlo. Y así nació Cope. Los platanitos te llevó por tu camino profesional. Claro, los platanitos me fueron mostrando mi camino. No solo eso, sino que al tener una empresa, yo digo que parte del éxito de las empresas es uno no tener pena y mostrar el producto que uno tiene. La universidad puede ser el mejor espacio para uno emprender. ¿Por qué? Porque tienes amigos, compañeros de diferentes carreras, estás en una onda distinto, te gradúas del colegio, empiezas a conocer otras cosas, empiezas a conocer otras materias. Entonces, si tú tienes un emprendimiento y estás en la universidad, tienes que darlo a conocer. Y yo levantaba la mano en el salón y hablaba de los platanitos y ponía ejemplo de los platanitos. Si yo me hubiera quedado callado solo con mi emprendimiento, pues hubiera sido diferente. Es chévere eso, no tener pena contar su historia y filmarse, porque a veces por emprendedores es como, uy, no, qué pena. Y eso es algo muy curioso, pero muy, muy, muy curioso, porque en el colegio, en el primer colegio que yo estudié, en el Bermansch, yo tenía muchos problemas con el habla. Yo tengo un problema que no sé pronunciar la doble R, entonces yo no digo carro, sino carro, ferrocarril, Ay, como en francés. como un francés. No solo tenía ese problema, sino también tenía un problema que me quedaba pegado. Era gago o tartamudo, entonces cuando iba a empezar alguna frase me quedaba pegado con la A, con la G, con la H. Pero me di cuenta que ese problema era más un problema de autoestima. Era un problema de autoestima que yo viví durante el colegio. Y yo sufrí mucho bullying. Porque pues claro, los niños, los jóvenes, pues digamos que no dimensionan el nivel del bullying y molestan al gordo, al peludo, al calvo, al flaco, a todo el mundo. Entonces como que esa persona que tiene las agallas de molestar a otro, y el otro, si no tiene autoestima, se va cayendo y se va cayendo. Pero el tema era muy complicado. Y los platanitos me dieron eso también. Si es emprender o el hecho de ir, de tener que vender algo que te hizo, pues ya, tienes que hablar, tienes que comunicar y contar lo que estás haciendo, si no, no se vende. Si no, no se vende. Me acuerdo que cuando entré en la universidad yo dije, yo tengo que olvidarme de ese David del pasado, y yo mismo tengo que salir adelante con el tema de la pena. Entonces algo que me ayudó es que yo levantaba la mano en las clases para hacer cualquier pregunta, sea una pregunta boba, la que sea, pero yo levantaba la mano. Y cuando la tenía levantada, el corazón me empezaba a mil. Ta, 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 ta. Yo decía, ay, ahorita el profesor me va a decir, usted, señor, el que está atrás, ¿qué pregunta es? Entonces yo decía, yo tengo que inventarme alguna pregunta del tema, porque cada vez que yo hablo, voy a afrontar más ese miedo. Y pues ahorita no puedo hablar sin ningún miedo en auditorios, contar la historia. Entonces sí, los platanitos me ayudaron a eso.
Yo sé que Cope es un negocio, una empresa familiar. ¿Qué es una empresa familiar? Una empresa familiar pues es un emprendimiento que inicia con el núcleo familiar. En este caso empezamos, pues mi abuela los empezó haciendo, yo los empecé a hallar a la universidad y la segunda persona que se vinculó fue mi madre. Mi madre siempre ha sido independiente o emprendedora. Ella vendía joyas, vendía aretes. Entonces yo vendí joyas con ella desde muy joven. Mis papás siempre me han enseñado el valor del trabajo y de vender. Entonces mi mamá estaba con sus joyas, no nos estaba yendo bien el tema de las joyas y yo le dije, ma, ya con los platanitos estamos vendiendo pues bien en la universidad. Necesitamos que esos platanitos se den a conocer en otras universidades, en colegios. Entonces, ¿qué te parece la idea de que ya no vendas joyas, sino vendas platanitos? Y lo que hicimos fue empezar con personas que nos conocían. Entonces le ofrecíamos a la peluquería donde nos cortábamos el pelo, a la cancha de fútbol donde yo jugaba fútbol, o si un amigo tenía alguna tienda. Digamos que es más fácil que le abran a uno la puerta a las personas que lo conocen. Obviamente. Entonces, empezaste con tu madre a constituir la empresa y hoy, ¿quién está trabajando de tu familia en Cope? Bueno, actualmente en Cope está trabajando de mi familia, está trabajando mi mamá, mi papá y mi esposa. Mi hija nos ayuda, tiene 7 años, nos ayuda en videos. ¿Y cuántos empleados hay? Nosotros somos 9 empleados, dentro de los cuales están lo que yo le digo las chicas de producción. Todas viven aquí, a las afueras de Cali, que es un corregimiento lejano de Cali, entonces hay mucho desempleo acá, Ujú. porque la gente viene aquí el fin de semana a los clubes, a los restaurantes y a las fincas, pero no hay casi empresas acá, o sea, no hay empleo formal acá. Tenemos 2 mercaderistas, una aquí en Cali y la otra en Medellín, visitando los almacenes. Y tenemos a un joven también, que es el que maneja la camioneta y el que nos ayuda con las ventas. Ok. Entonces, en total, ¿cuántos son? En total somos 9. Ok, listo. En local, y me gusta que hablamos de productos locales, ¿me puedes decir cuál es la importancia por los caleños, los platanitos? ¿Qué importancia tiene en la alimentación? Bueno, el plátano es un fruver que está presente en muchos plátanos, en muchos platos colombianos y del Valle del Cauca y de Cali. Pues el plátano se cultiva en muchas partes de Colombia, no solo aquí en el suroccidente de Cali, pero sí el caleño lo ha adaptado mucho a su cocina. Por ejemplo, las majanitas. Las majanitas son hechas con plátano. El aborrajado es con plátano. Entonces, en sí es una fruta o una verdura que se cultiva en muchas partes de Colombia, pero en Cali lo hemos adaptado mucho a nuestra gastronomía. Plátanos se pueden hacer de muchas formas. Plátanos se pueden hacer las moneditas que tenemos. Plátanos se pueden hacer guisados, asados, fritos, de diferentes formas. No solo la monedita, se pueden hacer largos o el patacón grande, que en algunas partes le llaman patacón, en otras le llaman tostón, en otras le llaman patacón pisado. Entonces sí, al caleño le gusta mucho el platanito. ¿Y de dónde viene tu materia prima? ¿El plátano el mismo de dónde viene? Hay muchos proveedores, nosotros compramos en el norte del valle, por aquí cerca también hay mucho cultivo. Anteriormente había más cultivo por aquí, pero ha sido reemplazado por otros cultivos. La gran parte viene del Quindío colombiano, porque es una zona donde como el plátano es la sombra del café y hay tanto café, allá en esa zona se ha desarrollado mucho el cultivo del plátano. Y también por la altura que tiene, hace que sea un plátano de muy buena calidad. Entonces tenemos parte del norte del valle, que es frontera con el eje cafetero. Ok. ¿Y por qué decidiste crear tu empresa aquí en Cali? Bueno, nosotros nacimos en Cali, entonces la empresa pues empezó en la cocina de mi abuela. Ya después nos empezamos a agrandar un poco más y ya mi abuela no paterna, que fue la que empezó, que le decimos Mo,
Ella no nos acompaña en ese momento, ella está en el cielo guiándonos. Mo fue la primera persona que hizo los platanitos. Después de ahí, como yo vivía con mis papás y mis papás vivían con mis abuelos, o sea, mi papá siempre vivió con sus suegros, y ahí ya con mis abuelos maternos ya empezamos la producción un poquitico más grande, porque como vivía con ellos, pues me quedaba más fácil que ellos hicieran el producto. Y ellos, me acuerdo muy bien que dentro del mercado compraban el plátano, el aceite y la sal. O sea que a mí no me costaba, digamos, las materias primas, porque ellos siempre me apoyaron desde el comienzo. Buena margen. Buen margen, o sea, es una empresa con un estado de resultados ideal porque no tiene costos, solo tiene las ganancias que son las utilidades. Eso se mantuvo 6 meses, digamos, así ya Y después te cobraron. me cobraron, sí. Entonces, por eso somos caleños y nació aquí, en Cali. Y no te imaginas ir a otra parte con esta empresa. No me imagino en este momento, sí tuve una época de crisis muy, muy grave. Yo decía, bueno, eso está muy duro, necesitamos dejar la empresa. Pensaba mucho, tengo una hermana que vive en Estados Unidos, pensaba bastante en decir, bueno, vamos a abrir una distribución allá, porque aquí está muy difícil. Pero digamos que cuando no teníamos esos inconvenientes, en ningún momento nos pensamos en cambiar a otra parte. Siempre lo queríamos hacer aquí. Y más que todo, ¿venden en Cali o...? El fuerte de nosotros está en Cali. Casi el 85% de nuestras ventas se hacen en supermercados independientes de la ciudad. Lo hacemos en muchos colegios, universidades, muchos clientes, tiendas naturistas de la ciudad. Sí vendemos en otras partes de Colombia, pero la mayoría es aquí, en Cali. Ok. ¿Y es en Cali porque fueron a tocar las puertas más que todo en Cali o es porque es el caleño que le gusta más que otros este producto? Los platanitos le gustan a todos los colombianos. Cuando uno tiene una empresa de consumo masivo, ahí lo que uno tiene que entender es, uno tiene el producto de puertas para adentro y hay que ponerlo de puertas para afuera, exhibirlo. Exhibirlo en el supermercado o en las tiendas. Y eso es lo más difícil en una empresa como estos. Aparte de la producción y tener una buena calidad, es entender que es un canal de ventas que estamos compitiendo con empresas muy grandes, con empresas muy sólidas que ya tienen una distribución en cada tienda de Colombia. Entonces, como es un tema de consumo masivo, la gente no va a llegar aquí a Cope a comprarlos. Nosotros tenemos que salir a exhibir ese producto. Ujú. Entonces, ¿dónde es más fácil exhibirlo? ¿Dónde es más fácil entregarlo? Pues empezando aquí, en la ciudad, en donde estamos. Como es un tema de snacks que están empacados, por el tipo de maquinaria, pues hay una parte que no tiene producto, sino que tiene aire. Entonces, eso hace que el flete o los costos asociados al transporte sean mucho más altos que el de alguna otra industria. Entonces, pensar en abrir distribuciones en otras ciudades es complejo. Entonces, por eso es que la mayoría de empresas, de pronto snacks son fuertes, las chiquitas en las zonas en donde está. Ya uno ve las grandes que están en todo el país, pero hay muchas empresas muy fuertes que solamente están o en Cali, en el Valle. Ok. Te quiero mostrar una foto, espérate, voy por mi celular. ¿Qué ves en esta foto y qué representa esta foto para Cope y para ti? Bueno, pues es una foto muy linda, muy nostálgica. Es una foto que la puse en la Vaki porque yo creo que es la primera foto que nosotros tenemos. Mi abuela actualmente tiene 89 años y pues 20 años atrás eran 69. De todas maneras, emprender a los 69 años, pues trabajar a los 69 años, empacar plátano a los 69 años, pues tiene su valor. Ahí veo el logo con el que empezamos. Es un plátano con una curva que yo mismo la hice en un programa en la Universidad Javeriana. Yo creo que me demoré un semestre así, dándole la curva al plátano, porque pues ahorita ya uno consigue los plátanos
en PNG o en las galerías, o pues contrata uno a un diseñador experto, pero esta foto muestra que las grandes empresas y las grandes ideas empiezan chiquito. Muestra también una frase muy importante, es que si uno no se avergüenza del primer logo fue porque se demoró en empezar. Uno tiene que empezar con lo que uno tiene. Uno no puede empezar que voy a montar un local comercial y ya necesito el local más iluminado, que pase por la calle más transitada. No, tiene que empezar paso a paso. Y muestra el inicio de Cope. Y como decías, uno a veces cuando emprende está esperando que todo está perfecto para lanzarse, pero lo que estás diciendo, no, empiezas con lo que puedes, lo que tienes, pero hay que lanzarse. Hay que lanzarse y hay que empezar de la manera más artesanal y más pequeña posible. Porque cuando uno empieza de la manera más chiquita, e incluso yo que he visto muchas empresas en estos años, hay muchas que desafortunadamente se han quebrado, y en lo que es mi experiencia, veo que las empresas que más perduran son las que empezaron con menos recursos. Cuando tú empiezas con menos recursos, se te desarrolla la creatividad, la recursividad. Si Copy hubiera empezado con 50 millones de pesos en el banco, hubiéramos comprado la freidora más grande con la que empezamos, no hubiéramos empezado con la mesa que mi mamá nos donó, no hubiéramos empezado en la casa. Entonces, es mejor siempre, yo digo, empezar sin plata. Así parezca que no es mejor, que no es más fácil, pero a su vez es más fácil porque ahí uno tiene el sentido de emprender y el sentido del centavo. Bueno, apenas empezaste a la universidad, que a un momento te prohibieron vender, si no estoy mal. Sí, así es. Después llegó, bueno, el problema que pasó con la 14 que se quebró, pero eso lo hablamos más tarde. Llegó la pandemia, llegó el paro, o sea, todo eso se acumuló y decidiste seguir. ¿Por qué no te rendiste de una? Los problemas hay que volverlos oportunidades. Y el primer problema que tuvo Cope es que las directivas de la universidad decidieron suspender las ventas que hacíamos los estudiantes. Y ese fue el primer obstáculo que tuvo Cope. Si Cope ahí hubiera dicho, bueno, no, pues qué pereza yo ponerme a llevar los platanitos o de pronto escondidos o de pronto ir a tocarle las puertas a las directivas y decir, venga, hagamos algo para que podamos vender o ofrecérselos a la cafetería, pues Cope hubiera desaparecido. ¿Y cuántas empresas han desaparecido por quedarse en el obstáculo? Entonces a mí los desafíos me encantan. Yo digo, no, vamos a ver de qué forma podemos seguir. Entonces ahí fue cuando Cope ya se empezó a formalizar y a tocarle las puertas a las cafeterías. Y eso fue muy bueno porque si no, Cope se hubiera quedado vendiendo ahí. Entonces, venga, la cafetería, ¿qué hay que hacer para venderle a ustedes? Tiene que sacar el INVIMA. Ah, existe el INVIMA. Bueno, ¿y cómo es eso? Tiene que dárnoslos a un precio para que nosotros los ganemos y darlos a otro precio. Ah, bueno, entonces pensemos en los costos. ¿A cómo yo se los puedo dejar a la cafetería? ¿Qué competencia hay? Están esos plátanos, ¿a cómo los venden? ¿Cuánto se gana la cafetería? Entonces, ese problema lo convertimos en oportunidad y nos empezó a mostrar el camino por el cual debía de seguir Cope. No hay obstáculo, realmente es una oportunidad. Exacto. Hoy tienes tu propia fábrica desde... ¿Cuándo? ¿2019? No, después. Pues nosotros duramos en la casa 8 años, produciendo los platanitos en la casa durante 8 años. Nosotros sacamos el registro INVIMA en la casa. Mucha gente puede decir, no, pero es que yo no saco el registro INVIMA en la casa, mi INVIMA me está exigiendo que sea en un local. No, Platanitos Cope sacó su INVIMA en la casa. Pero de pronto hoy cambió eso. No ha cambiado, la norma es igual. Simplemente uno tiene que ver cómo se acomoda a cumplir la norma en el espacio en el que está. Entonces nosotros, después mis papás compraron un lote y construyeron una bodega, que era en Jumbo. La bodega pues se construyó con las uñas también, las 4 paredes, y después de ahí se dio la oportunidad de vender esa bodega y de comprar en donde actualmente estamos. Aquí llevamos unos 4 años aproximadamente. 4 años, ok. ¿Y cómo fue este paso? Fue muy duro también, porque cuando mis papás decidieron vender la otra bodega y construir aquí, empezó la pandemia
y empezó lo de la 14 Ujú. y era una construcción que demanda dinero. Entonces sí nos tocó adaptarnos a la crisis que hubo en ese entonces. Pero más allá de eso, es como tú como emprendedor, como, uy, llegó la pandemia, estoy montando una fábrica, las ventas están pues bajitas, me imagino, este momento, ¿cómo no tiraste la toalla? No, pues porque uno siempre como que estamos a punto de ahogarnos o de asfixiarnos por aguantar, sucede algo bueno. A nosotros nos pasó lo de Almacenes La 14, que fue justo cuando llegó la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de quiebra de la 14. Entonces, cuéntanos qué está pasando hoy exactamente con Cope. ¿Cuál es la situación? La situación de Cope es una situación que, con todos estos problemas que la empresa ha venido afrontando, no solo la quiebra de Almacenes La 14, sino el tema de la pandemia y el tema del paro en su época, hicieron que nuestra empresa se llenara de deudas, no solo con la DIAN, sino con proveedores y con el sistema financiero. Eso hace que la empresa entre en crisis y que uno como emprendedor ya en su día a día no es pensando en a quién le voy a vender, sino en cómo soluciono los problemas. Entonces ya uno en el día a día es solucionando chichajones y problemas. Entonces, pues a uno se le acaban los recursos, se le acaban las ideas, se le cierran las puertas, porque cuando la 14 se quebró y nos quedó debiendo a nosotros la plata, nosotros a su vez le quedamos debiendo a proveedores, a empleados, a bancos, a la DIAN. Entonces es muy difícil uno estar bien con los proveedores y después estar debiéndole a los proveedores. Entonces uno con qué cara le va a decir al proveedor, venga, no tengo plata y no sé cuándo le voy a pagar. Porque pues la incertidumbre es que la 14 se quebró, no nos pagó, pero esos clientes de la 14 pues se fueron para otros supermercados donde no estábamos. Entonces se sienta uno en una incertidumbre, de decir, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero después uno piensa y uno dice, bueno, ¿cuánto llevo? Llevo 16 años. Bueno, llevo mucho más de lo que es esta crisis, de la fuerza que puede tener esta crisis. De alguna manera, volvemos a empezar, sea vendiéndolos en la calle, sea vendiéndolos en otras partes, hay que ver la manera de volver a empezar. Ujú. Y entonces, ¿hoy qué te está pidiendo la DIAN? Entonces a nosotros se nos acumularon deudas que la más, no digamos la más importante, porque todas las deudas son importantes, sino la más peligrosa es la deuda de la DIAN, porque son impuestos que eso no se les ha pagado al gobierno. Y como son impuestos, pues hay un castigo del gobierno de las personas que no pagan y es que pues lo pueden a uno meter en la cárcel. Entonces, uno ir a negociar con la DIAN sin plata es muy difícil. Uno como una empresa en crisis va a negociar con las expectativas que tiene de lo que se viene, no con lo que tiene en el bolsillo. Entonces uno va a la Con el DIAN. futuro. Exacto. Entonces, negociar sin plata es muy difícil. Entonces, por eso nunca le pudimos cumplir los acuerdos de pago a la DIAN. Entonces decía, no, ya este mes cumplo, este otro mes cumplo. Y la DIAN esperando y esperando y esperando, pues le pasa el caso nuestro a la fiscalía. Y no sabíamos, la DIAN no nos envió comunicación a nosotros, sino apenas la semana anterior que nos dimos cuenta en un llamado de la DIAN, que ya el caso ya tenía varios años en la fiscalía. Entonces, por eso, pues en la familia prendimos la alarma, pues lloramos porque pues uno se imagina, lógicamente, pues si no le paga el gobierno, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues cumplir la ley y se va para la cárcel. Entonces yo decía, bueno, todo lo que he construido, ¿qué podemos hacer? Le habíamos ofrecido la empresa a otras empresas grandes, ¿Cómo venderla? venderla. La empresa estuvo en venta un año. Hablamos con empresas grandes de la ciudad, con empresas grandes de Colombia y cada empresa también estaba en su cuento.
como salió lo de la ley de los sellos de ultra procesados, eso ha sido muy duro para las empresas y cada empresa está solucionando sus vainas. Estaba solucionando el tema de los sellos, entonces decía, Cope, me interesa tu empresa, pero aguantame un momentico. Entonces son procesos que no dependen de uno, pero yo ya no podía aguantar más, con las cuentas embargadas y todo, y sin una respuesta concreta a la DIAN. Yo iba a ir a la DIAN a decirle, venga, déme un plazo más que alguien me va a comprar, pero pues yo no sabía si esa empresa me iba a comprar o no. Entonces decidimos levantar la mano y decidimos hacer un video, una Vaki, un video que se volvió increíblemente viral porque yo no lo hice de esa forma. Yo lo hice para pedir una ayuda a personas que me conocían. Y se fue. Eso fue como prenderle candela a una fogata y eso se fue por todo lado. Resulta que en Colombia la gente coge causas como si fueran de ellos mismos. Entonces Colombia ha estado en muchas situaciones de desunión, unos van para un lado, otros van para el otro lado. Entonces como que el colombiano, el caleño coge alguna causa para volver a unirse y a sentir que somos más los buenos. Y nosotros hemos luchado mucho en COPE y digamos que afortunadamente esto ha sido viral porque ha sido algo sincero, ha sido algo que COPE es un ejemplo de muchas empresas que están en esta misma situación. COPE es uno más que están en esa situación o en una situación peor. Bendecidos nosotros que fue un tema viral y que muchas personas nos han ayudado. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más después. Perdón que estoy un poco cuadrada, pero es que quiero entender bien, por ejemplo, cuántas deudas tienes y cuál es el plazo. Pues la deuda con la DIAN son 450 millones de pesos y plazo no hay. Digamos que plazo hubo cuando nos dieron las facilidades de pago, pero que uno diga que existe un plazo, no. Ellos le pasan el caso a la fiscalía. Entonces ya esta persona que le pasaron a la fiscalía dice, ya no nos pagó, ya agotó todos los plazos, ya usted hágase cargo por ley. ¿Qué va a hacer con esta empresa o con esta persona? Con la fiscalía pues tiene muchos casos, pues uno no sabe, coge el caso nuestro, dice, bueno, no pagaste aquí, por ley te vas a la cárcel. Entonces no hay plazo, digamos que el pago es inmediato. ¿Y realmente con este caso podrías ir a la cárcel con lo que está pasando? Claro, digamos que hay veces uno como el colombiano, a veces puede ser muy fresco, muy tranquilo, porque con tantos problemas que hemos tenido, como que, eso se demora o eso tal cosa, pero hay que ya cuando le hablan a uno de incurrir en un delito, de no pagar unos impuestos y ya te hablan de la fiscalía, pues entonces ya uno piensa, digamos, en que es un caso emergente, o sea, es un caso de emergencia. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito, para los que no entienden de qué se trata el problema que tienes? Porque debes plata a la DIAN que te cobra el IVA, que es un impuesto que tienes que pagar. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona el IVA y pues por qué estás en situación? El nombre del IVA significa IVA porque es el impuesto al valor agregado. La mayoría de productos tienen un valor agregado, que es transformar las materias primas en un producto, darle un valor agregado a las materias primas. Entonces, casi la mayoría de productos en Colombia están gravados con el IVA. La mayoría son del 19%. Ahí digo yo que empieza el problema porque es un impuesto muy alto. A ser muy alto y de todas maneras el impuesto, así lo pague el consumidor, lo recaudan las empresas. Entonces es una responsabilidad muy alta poder, digamos, guardar ese IVA y pagárselo al gobierno. En el caso de las empresas de la agroindustria, los plátanos, como no es un valor agregado, el plátano cuando me lo venden a mí, no me lo venden con IVA. Entonces, por lo general hay empresas que cruzan todo el IVA que facturan con todo el IVA que compran. Al final no tienen que pagar mucho IVA, porque dice, yo facturé esto, pero yo también compré por aquí. Y ese IVA es un impuesto que va pasando de empresa en empresa.
quien lo vende, el proveedor, después yo se lo pago a la persona de las bolsas, el de las bolsas se lo paga el del plástico, el del plástico se lo paga al de los insumos con el que hizo las bolsas y así sucesivamente. Pero en el caso el agro, pues el plátano no tiene IVA. Entonces las empresas que manejamos este tipo de productos recaudamos mucho más de lo que cruzamos. Cuando le vendemos a crédito a las empresas, emitimos una factura que lleva un valor, 100 pesos más IVA. Pero en muchas ocasiones los supermercados se demoran en pagar o algunos clientes se demoran en pagar y las empresas tienen que pagar eso cada 2 meses o cada 4 meses. En muchos casos de las empresas colombianas tienen que pagar ese IVA antes de que se los hayan pagado. Y en el Casi caso, siempre, ¿cierto? Casi siempre. Y en el caso de las empresas que entramos en crisis, pues son IVAs que facturamos pero que nunca nos llegó. Y eso empieza chiquito y eso se empieza a unir con otros problemas y eso se empieza a agrandar. Entonces, ese es el tema del IVA. El IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final, pero las empresas son quien lo recauda y lo distribuye o se lo paga el Estado. Listo. Y en tu caso, por ejemplo, la deuda empezó mucho más chiquita que lo que debes ahora. Claro, porque cuando hay un dicho muy grosero, cuando uno va de culo no hay barranco que lo ataje. O sea, uno va en la montaña y uno va de jeta y es muy difícil que alguien lo coge. Uno va así. Entonces uno tiene el problema de la DIAN, pero el problema con los proveedores, pero el problema con el sector financiero. Entonces todos esos se empiezan a unir y se juntan y empieza uno a ir de jeta y no lo coge nadie. Entonces, lo que pasó es que tú facturaste el IVA, pero la 14 se quebró. Entonces, no pudieron pagarte esta factura. Entonces, tú tenías el IVA aquí que no podías pagar a la DIAN porque no lo habías recibido. Claro, exactamente. En este caso, puedes pedir dar de baja la factura. No, porque la factura es un documento título valor que cuando se emite somos responsables. No se puede dar de baja porque esa factura tiene unos valores que se le vendió a la 14 y la 14 se lo vendió al consumidor final y el consumidor final le pagó a la 14. Entonces yo no puedo dar de baja la parte mía. Eso lo que se crea es una deuda de la 14 hacia nosotros. Si yo diera de baja esa factura, pues no habría esa deuda de la 14 frente a nosotros. Digamos que lo que tiene que de pronto analizar un poco más el gobierno es en las situaciones en las que las empresas facturamos IVAs y que otra empresa se quiebra, pues el entender que ese IVA se quedó en la otra empresa y poder ver como, digamos, algunos casos puntuales en las crisis de las empresas. Y pueden haber otros casos que no me lo sé aquí, o sea, cada empresa tiene su historia y su crisis. Sí, porque pues de lo que yo entiendo, no soy experta en nada, solo es para entenderlo. Tienes como varios meses para pagar este IVA al gobierno, a la DIAN. Si no puedes, te pones en problema, así se acumulan las cosas. Pero lo que había entendido es que tienes un año para pedir de baja, para decir, mira, se quebró, no me pagaron, pero me acabas de decir que no se puede pedir de baja, de baja de la factura en tu caso, pero tienes un año para reaccionar. Y en tu caso te diste cuenta demasiado tarde, o sea, no reaccionaste ya. Claro, y digamos que el tema... no tengo conocimiento que uno tenga un año para reversar esas facturas porque ya se facturó. Eso no se puede echar, eso no se puede cancelar. Independientemente si tu cliente se quebró o no se quebró, tiene que haber una trazabilidad entre las facturas. Entonces, el que lo compró en la 14 que me lo compró a mí, y yo también, porque entonces si no, cancelaría uno también esas facturas que yo le había quedado viendo a los proveedores también, porque ellos me fiaron para yo fiarle a la 14. Entonces es un tema contable que hay que ver en este tipo de empresas, de pronto de analizar a qué cliente uno le vende.
porque tener el riesgo que tu cliente se puede quebrar, pues estás asumiendo la responsabilidad. Pero uno nunca se iba a imaginar que un cliente se quiebre. Digamos, aquí en Cali nunca nos íbamos a imaginar que la 14 se iba a quebrar. Además, en tu caso, vendías el 90% a la 14. Entonces, es como una dependencia súper alta que pues es un riesgo de más. Y hay algo muy curioso, es que las empresas más afectadas por el tema de la 14 son las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes no dependían de la 14, le vendían el 1% o el 2% de su facturación. Entonces, cuando la 14 empieza a entrar en mora, las empresas grandes simplemente bloquean al cliente. Pues yo para qué le voy a vender más a la 14 si no me paga. Yo vendo en todo Colombia. Las empresas pequeñas de Cali vendíamos a la 14, entonces no los podíamos bloquear. ¿Qué hacíamos? Aguantar. ¿Y qué hacíamos? Confiar en que la 14 iba a salir adelante. La 14 se quiebra por temas de comercio, por temas financieros. En ningún momento se quiebra de mala fe. Simplemente los negocios no son eternos. La 14 duró los 50 y pico años que duró y se quebró por X o Y motivo. La 14 apoyó mucho a muchas empresas, entonces la mayoría de ventas se hacían los chiquitos y los chiquitos seguían confiando en la palabra de los dueños. David, nos vamos a salvar. David, va a venir un inversionista de Europa que quiere comprar la marca. Uno confía, entonces uno sigue surtiéndole, pero el hueco sigue agrandándose. Entonces, yo creo que la mayoría de empresas pequeñas le dieron la mano a la 14 hasta el último día, que ya ellos ya no podían más. ¿Y tú cómo reaccionaste cuando ya se quebró la 14? Me acuerdo ese día, que fue en noviembre, que la 14 me decía, danos más platanitos, aguantemos, nos reunimos con ellos en la 14 de Calima. Yo decía, listo, yo los apoyo, pero ya no me da más. O sea, ya si no me pagan un poquito más, yo ya no puedo, o sea, el del aceite, el del plátano, no me pueden a mí vender más porque ya les debo a ellos. No, danos el último que ya vamos a salir de esta crisis. Y cada vez más se veían las góndolas vacías. Y en noviembre yo le pedí aceite al proveedor, me acuerdo, como 20 bidones. Llegaron aquí los 20 bidones y empezamos a usarlos. Y nosotros hacíamos factoring con una empresa que se encargaba de pagarnos a nosotros y después le cobraba la 14. Esa empresa y ya tenía unas facturas negociadas. Esa empresa me llama y me dice, Cope, la 14 ya no va más. La 14 ya no tiene un centavo cómo pagar. Yo no puedo negociarte estas facturas. Así que, mejor dicho, sálvese quien pueda. Ahí inmediatamente llamé al proveedor del aceite. Yo dije, te tengo que devolver los aceites que te compré. Tengo que ir, coger el carro, ir a tu fábrica y pero me los acabas de pedir. La situación. Fuimos, le devolví 10 bidones, ya me había gastado 10, más la cuenta que le debía. Y él me miraba y me decía, pero ¿cuándo me vas a pagar estos? Y yo, no, pues apenas hoy me dijeron que la 14 se quebraba. No tengo más venta. Entonces no sabía cómo decirle a ese señor. Y me empezaron lógicamente a llamar los otros proveedores. Yo no sabía si contestar, qué decirle, porque pues la gente necesita una respuesta. Bueno, listo, David, no tenés para cancelarme hoy. ¿Cuándo me vas a pagar? Y ese cuándo es poner una fecha. Yo no podía decirle, sí, te pago en 15 días. ¿Cómo? O te pago en 2 meses. ¿Cómo? Era muy difícil. ¿Estabas muy solo en este momento o tenías como un contador que te dijo, bueno, hay que accionar ya, o si no, también nosotros vamos al piso? Digamos que la ayuda de varios proveedores fueron fundamentales, porque hubo muchos proveedores que, listo, David, vamos, no te vamos a presionar, no te vamos a cobrar. Si tenés algunos clientes nuevos, te despachamos y te damos crédito. Vamos para adelante. Ayudas del sector financiero, pues es muy difícil, porque pues el sector financiero tiene sus políticas y prestan plata si uno está bien. Pues si uno está mal, no le prestan, porque es el respaldo. Entonces empezamos con un tema de pedir créditos a nombre de toda la familia.
Entonces mi esposa le dieron una tarjeta de crédito de las que dan ahí en el comercio y sin pensar en que los intereses sean los más caros, con eso se tiene que comprar aceite porque hay un cliente, porque seguíamos vendiendo a clientes muy puntuales, pero teníamos que seguir. Mi abuela, que es pensionada, pues abuela, te va a tocar sacar un crédito de libranza, que es el que le dan a los pensionados, y saquemos. Y eso era una mezcla de cuentas, que los que son empresarios y emprendedores yo creo que me entienden, que una plata por aquí para cubrir esto, otra plata por acá para cubrir esto. Y uno no piensa ahí financieramente, sino solo en apagar incendios. Y todas esas culebras, todos esos créditos, pues se van volviendo más grandes y más complicados. Y hoy te falta solo pagar la DIAN, o tienes más deudas que están acumulándose. Bueno, no, hoy tenemos deudas con proveedores y con bancos y con la DIAN. Entonces todo eso, pues la vaqui que estás haciendo es para eso también. La vaqui que estoy haciendo puntualmente es para la DIAN. Yo levanté la mano para la DIAN. Han entrado unos muy buenos recursos a la vaqui, han entrado otros recursos al NECI y al Bancolombia. Resulta que esas cuentas no son mías, esas cuentas son de un tercero porque yo estoy embargado. Cuando la vaqui empezó a funcionar, digamos, pues como la acogida fue tan grande, entonces hubo gente que empezó a decirnos un NECI, necesito un NECI para ayudarte. Y es personas que de corazón querían ayudarnos. Entonces yo no le podía decir, no, espérate que la vaqui funcione porque yo te quiero ayudar ya, dame un NECI, no importa. Entonces yo digo, pues pongamos el NECI de mi esposa. Y ahí, y entonces empezamos a recibir muchos recursos, y la cuenta en Colombia de mi padre. Resulta que como son ingresos extras, pues también hay una responsabilidad con la misma DIAN. Estamos recaudando plata para pagarle a la DIAN, pero tenemos que pagarle a la DIAN impuestos sobre esa plata que nos está entrando para pagarle a la misma DIAN. Entonces es un tema muy sensible y es un tema mucho de honestidad de a dónde van dirigidos esos recursos. Se puede prestar para malos entendidos, ¿no? Es que ya han completado la vaqui, ya hay un tema de plata por acá, pero esos recursos que entran a las otras cuentas pues son ganancias ocasionales o de alguna manera hay que decirle al Estado que entraron y sobre eso hay que pagar unos impuestos. Entonces que no nos vaya a salir más caro el caldo que los huevos por, digamos, recibir esa ayuda tan generosa. Entonces cuando me preguntan cómo va vaqui, digamos que vaqui se abrió para que llegara a los 450 millones de pesos. Con una fecha, yo le coloqué un mes porque nunca me imaginé que fuera a tener tanta acogida. Entonces, sí hay otras responsabilidades y si las personas donan de corazón, están donando para salvar a la empresa. ¿Y hoy en día tienes como un contador que te ayuda a aclarar todo eso? Sí, claro que sí, así es. Vimos con lo que pasó con la 14. ¿Sigues teniendo confianza en los supermercados? La confianza no se puede perder porque en los negocios uno tiene que entender que los temas no son personales, son negocios. Y hay mucha gente, la 14 se quebró de mala onda, la 14 eso, la 14... Cada empresa es un mundo diferente. Yo no puedo juzgar cómo se quiebran las empresas, simplemente se quebró. Y nosotros en lo que los pudimos apoyar hasta el último momento, así como cientos de empresas que los apoyaron hasta el último momento. Entonces yo creo que uno no puede perder la confianza. Uno no puede seguir con miedo y decir, no, es que yo no le vendo a este otro supermercado porque yo ya perdí la confianza en los supermercados. Simplemente ya es como analizar bien la distribución de las ventas a quien se da. Mucha gente dice, pero es que le estabas vendiendo todo a la 14. Pero hay veces de la teoría a la práctica hay mucho. En la teoría dicen, no puedes venderle todo a un mismo cliente. Pero en la práctica, si el mismo cliente es el que me está comprando todo, pues entonces, ¿cómo hago para abrir más clientes si los otros todavía no me han abierto las puertas? Entonces, hoy en día, ¿cómo se reparte tus ventas? Hoy en día las ventas ya tienen una distribución diferente a como era antes, porque muchos supermercados nuevos nos han apoyado, abierto las puertas. Entonces ya la distribución, digamos, ya es distinta.
Ya no dependemos de un solo cliente, sino dependemos de varios clientes. ¿Y dónde te podemos encontrar? Pues aquí en Cali muy fuerte estamos y que nos han apoyado mucho es Supertiendas Cañaveral. Con ellos estamos en 11 puntos de venta. Con La Montaña estamos en 5 puntos de venta aquí en Cali. En Cali también estamos en Mercamío en 2 puntos de venta. Estamos en otros supermercados independientes más pequeños que los que acabo de mencionar. Estamos en Jumbo, que es un municipio cercano a Cali, con supermercados Belalcázar y con el Grupo Éxito que nos ha apoyado mucho. El Grupo Éxito nos apoyó cuando la 14 se quebró y fue una mano que nos dio el Grupo Éxito de codificarnos a nosotros en los almacenes que ellos tienen aquí en Cali. Y con ellos empezamos a vender Cope en otras ciudades del país. Con ellos nos fuimos para Bogotá y estamos en Medellín. Entonces, en algunos puntos de venta estamos con ellos. No en todos, sino en algunos donde era más fácil llegar con la marca. Listo, entonces ya aprendiste o aprendieron que no hay que poner los huevos en la misma canasta, pero mejor como repartir más sus ventas para no tener esta dependencia. Para no tener la dependencia, que no es fácil. Uno como emprendedor lee los libros, el profesor le da alguna recomendación, pero vaya, hágalo. O yo le puedo decir a un emprendedor, pero es que no puedes poner los huevos en la misma cesta, pero él me va a decir, pero es que no me compra nadie más. O sea, me toca tener los huevos en la misma cesta en este momento. Pero sí, sin lugar a dudas, de todas las crisis aprendemos mucho. Y que Cope sea una empresa que genere valor y genere ejemplo a otras empresas que quieran de pronto no darse el totazo, sino que si quieren aprender, nosotros también estamos pues con los brazos abiertos a mostrar qué nos ha sucedido para que otros de pronto no cometan las mismas situaciones. Y lo que dices es súper verdad, que uno aprende la teoría, como no haces eso, o haces eso, haces eso, pero la realidad es diferente. Igual es muy difícil, uno siempre aprende a los tiestazos. O sea, a uno le pueden decir, no se meta por ahí, no se meta por ahí. Y uno dice, no, pues yo creo que él se metió por ahí, pero él no supo cómo meterse por ahí. Yo sí sé meterme por ahí. Y uno aprende, el ser humano aprende con la misma experiencia. Por eso es que todos los seres humanos tenemos problemas. Si no fuéramos tercos los seres humanos, pues no tendríamos problemas. Simplemente entre todos diríamos, pues no hagamos esto. Pero cada uno quiere ver por qué no funciona. Tratar por él mismo. Exactamente. ¿Dudaste como de tú mismo como emprendedor cuando está pasando eso? ¿Como dudas de ti mismo? Sí, claro, uno duda y pierde la confianza en uno mismo. No solo pierde la confianza en uno mismo, sino pierde algo muy importante que tenemos los emprendedores, es pierde uno la energía. De pronto la confianza sigue uno con confianza, pero sin energía, sin ganas, se va desgastando, entonces uno los problemas le van dando, entonces le van golpeando, entonces uno como que ya se siente cansado. Uno puede decir confianza sí, pero cansancio extremo. Sí, he tenido mucho cansancio, he dudado también, no dudado de las capacidades, sino dudado del camino. ¿Será que eso es por aquí? ¿Será que vale la pena? ¿Será que 20 años valen la pena? Y yo hace un año quería vender la empresa simplemente para pagar las deudas y quedarme sin nada. Entonces uno duda mucho. Consigo un trabajo, me pongo a hacer otra cosa. La duda siempre va a estar en los seres humanos. ¿Te parece que el sistema fiscal colombiano está desconectado de la realidad? Me parece que sí, y muchos factores pueden ser por eso. Primero, sin saber bien, o sea, sin tener certeza, pienso que muchos funcionarios del gobierno no han hecho empresa. Al no haber hecho empresa, no tienen los problemas como no se los ponen. Entonces, es muy fácil de pronto hacer leyes sin haberlas vivido. Eso como número uno. No por mala fe, sino simplemente porque no les ha tocado. Cuando a uno le toca, puede ser diferente, digamos, en plantear las leyes.
Pienso que el sistema colombiano, el gobierno colombiano es un gobierno muy que quiere supervisar mucho a las empresas y quiere, digamos, ser como una mamá supervisora de todos los aspectos y no dejar un poco de libertad a las empresas, porque cada mes los empresarios siempre tenemos algo nuevo. Si no son los sellos, es una nueva reforma. Si no es una nueva reforma, es una ley de habeas data, que hay que contratar a alguien para los datos de las llamadas que recibimos en COPE. Tenemos que ver cómo funcionamos esos datos. Después, si no es eso, es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Después, si no es eso, es la UGPP. Después, si no es eso, entonces como que las empresas están hechas para generar recursos y para generar negocios de una forma fácil. Al gobierno poner tanta cosa, empieza uno a crear un grupo dentro de la empresa que más que todo se da no tanto para vender, para ampliar el negocio, sino se da para responder a todos los requerimientos del gobierno. Entonces, uno tiene el contador, el revisor fiscal, la otra persona que se encarga de esto, el de calidad, todas esas cosas hay que tenerlas, pero el gobierno pone muchas. Por ejemplo, un claro ejemplo es que ya teníamos el IVA y al gobierno se le ocurrió la idea de poner un impuesto de ultraprocesados. Entonces, con tantos problemas que las empresas tienen para recaudar el IVA, eso es un impuesto más. Para los que no saben, cuando los productos tienen los sellos negros, De hecho, ¿por qué ustedes no tienen? nosotros no tenemos sellos negros porque nosotros cambiamos nuestra formulación. Y Desde la COPE, ley. desde la ley. Digamos que la ley nos ayudó a COPE a cambiar eso. Pues entonces a veces la ley puede servir a avanzar en cosas. Exactamente, pero la mayoría de empresas no es fácil que cambien los sellos. Nosotros somos bendecidos porque es un solo producto y cambiar el sello no fue tan difícil. Las empresas que tienen azúcar, que tienen otro tipo de ingredientes, no es fácil cambiar. Entonces, a las empresas les tocó subir el 20% extra y el consumidor ya le está saliendo más caro el mercado. Entonces ya con 100.000 pesos ya se compran 4 cosas. O sea, la plata no está alcanzando y el gobierno tiene que darse cuenta que tiene que cambiar ciertas cosas. Ujú. ¿Y qué tipo de acompañamiento crees que deberían recibir los pequeños empresarios para no llegar a, por ejemplo, al punto que tú llegaste? Yo creo que deberían tener un acompañamiento de empresas que ya han hecho el mismo camino, independientemente si sea un acompañamiento financiero, de mercadeo, Como un mentor. un mentor. Esos mentores, digamos, la Cámara de Comercio de Cali es espectacular en esos mentores porque pone mentores, digamos, de empresas grandes, le pone mentores, gerentes de empresas muy grandes a empresas chiquitas. Entonces, uno cuando escucha a un grande dice, bueno, no, hay que ponerle cuidado a lo que esta persona o lo que esta empresa ha hecho en su camino. Así como tener ejemplo y que te guían en este camino. Claro, ¿Pudiste apelar o negociar o solicitar alguna como, pues no ayuda, pero conciliación de la DIAN desde que comunicaste sobre tu problema? no se ha podido porque eso es un manejo muy delicado porque la ley tiene que ser para todos. Entonces, eso está en un decreto. La DIAN por decreto cobra estos intereses. La DIAN por decreto tiene estos requisitos para la facilidad de pago. No es que yo pueda decir COPE, entonces yo le voy a pagar en 10 años, pero si la ley dice que puede ser en 5, entonces la ley es muy clara. Entonces digamos que no se puede, por más de que los funcionarios de la DIAN sean humanos y quieran ayudar, hay una ley encima, que las facilidades de pago se tienen que hacer así. Los intereses no se pueden descontar hasta que el gobierno saque una amnistía. Yo que tuve reunión con la DIAN, yo le dije, pues aprovechemos este caso para que el gobierno o las empresas le levanten más la mano al gobierno y que el gobierno saque una amnistía que sea para todos. Bueno, vamos a recaudar y no vamos a cobrar los intereses. De seguro, gran parte de la deuda, la parte de nosotros casi el 20% son intereses y muchas personas pueden tener muchos intereses. Entonces, si el gobierno sale y decir, no vamos a cobrar intereses, yo creo que la gente puede salir a pagar también
más fácil. Pero hasta que el gobierno no saque un decreto sobre eso, no puede ayudar la DIAN. Sí, es que es la ley, todos tienen que seguirla. Exacto, es la ley. Cuando uno escucha tu historia, es como un poco inevitable preguntarse dónde estuvo la falla. ¿Fue la quiebra de la 14 que arrastró a tantas empresas como Cope? ¿O fue de pronto como Cope que dependía demasiado de un solo cliente y que reaccionó demasiado tarde? ¿O fue de pronto la falta de flexibilidad de parte de la DIAN? ¿O es el sistema y que está como desconectado de la realidad? ¿O es nosotros como comunidad que solo reaccionamos cuando ya hay una crisis y que a veces es muy tarde? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Como cuando a uno le preguntan, responda todas las anteriores. Eh, yo pienso que de pronto no es tanto falla, no es tanto pensar dónde estuvo la falla, porque es entender que siempre hay riesgos en lo que uno emprenda. Le vendía la 14 nunca nos imaginamos que se iba a quebrar y se quebró. Pero si yo pienso en que eso es una falla, eso no es una falla, porque a raíz de la quiebra de la 14 a Cope le llegaron otras oportunidades. Entonces, exactamente, vea, en las crisis sí hay ideas. En la pared está escrito eso. En la pared tenemos escrito esto, pues después de todo lo que nos ha pasado, decidimos poner esta frase. Muy interesante. Entonces, digamos que nunca va a haber un mundo color de rosa. Siempre va a haber problemas porque siempre son dos personas, o la oferta, la demanda, o el que compra o el que vende, o el que está conquistando a una persona y la que se está dejando conquistar. O sea, siempre hay inconvenientes. Entonces, el sistema siempre va a tener fallas, porque no todo va a ser siempre bien, porque siempre hay uno que gana, otro que pierde. La 14 se quebró y hubo miles de personas que perdieron. El sistema, de cierto modo, en Colombia se ha generado de la forma en la que se ha generado, seguramente porque hace muchos años han habido empresas que tenían unas situaciones que hicieron que el sistema sea así. Pero sí, digamos, siempre pasa que uno se une en las dificultades, que uno cuenta las dificultades. Entonces yo pienso que todo eso que tú mencionaste son cosas que siempre van a existir. Entonces no lo vemos como una falla en el sistema, sino como que así es. El conjunto de todo. El conjunto de todo. Que hay que intentar minimizar los riesgos, pero si uno ve las historias de las empresas, entre más riesgos y más obstáculos ha tenido, más ha crecido. Entonces tampoco uno puede decir con miedo, yo no hago esto. El miedo no evita el riesgo. Exactamente. ¿Por qué decidiste pedir ayuda ahora? Porque ya había agotado muchas instancias, porque pues ya no podía más solo, ya no podía ni tener créditos, ni hacer facilidades de pago, o sea, era la última opción. Todas las otras opciones que habíamos pensado antes no se habían dado. Yo tenía fe en la venta de la compañía, entonces yo dije, no, hay que hacer algo, ni para volverme viral ni nada, hay que hacer algo que la gente que me conoce me ayude. O sea, es como cuando uno está pasando un río que uno dice, yo puedo, pero ya te vas a ahogar, pues pucha, hey, entonces empezás a gritar al que esté en el otro lado. Es supervivencia. Entonces, si el que está pasando por allá al lado a alguien que no conoces, vos le tenés que gritar, ayuda, me estoy ahogando. O sea, si vos no me das la mano, yo me voy hacia el fondo. Es la última opción. ¿Y fue difícil para ti pedir ayuda? No, en verdad no fue difícil para mí pedir ayuda. Pues a mí me ha mostrado la vida que no hay que tener pena. Lo que decías al principio. Sí, Uh-huh. el que se avergüenza ni desayuna ni almuerza. Entonces, la misma empresa, los mismos, digamos, inconvenientes que había tenido en el colegio, del bullying, que yo no levantaba la mano, eso como que me fortaleció a decir, yo no me avergüenzo de nada. O sea, pena ninguna. Y ser sincero menos. Y ser humilde, ser honesto, levantar la mano por un problema. Y siempre he visto que uno puede dar ejemplo a otros. Entonces, si Cope levantó la mano y le ayudaron a Cope,
es un ejemplo para que otras personas también se dejen ayudar, porque el ser humano a veces si tiene problemas se mete en un caparazón a solucionarlos. Y es que tener problemas no es grave. Y si uno puede tener una duda, decir, bueno, yo levanto la mano que la empresa se quebró, y de pronto hay personas que digan, no, pues problema suyo que se quebró, mal administrador, ¿por qué no guardó o por qué no hizo lo que hizo? ¿Por qué no la vendió antes? ¿Por qué no pidió crédito? Pero es muy fácil juzgar. Entonces, yo pienso que hay que confiar en lo que la persona está solicitando y está levantando la mano. Si una persona levanta la mano es porque necesita ayuda, porque no es fácil pedir ayuda. ¿Y lo que pasó con Frisbee te inspiró a hacerlo? Ayudó, claro que sí. Uno ve los ejemplos y yo siempre digo que los colombianos nacimos en el país más solidario del mundo. Y yo, David Arango, doy fe de ello. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han donado plata desde 1.000 pesos. Personas que nos han escrito, que nos han llamado. Yo he intentado contestar todos los mensajes, saber quién nos ayuda, qué problema tiene esa persona que nos ayuda. Persona que nos llama y dice, estoy sin trabajo, soy una madre, cabeza de familia, no tengo plata. Entonces a mí me da pena que esa persona me ayude a mí, porque está en una situación que puede estar incluso más complicada que la mía. Y que esa persona diga, yo te ayudo, es porque ve reflejado en nosotros, en este caso mío, un problema que también ella tiene. Entonces, sí, nosotros los colombianos nacimos en el país más solidario del mundo. ¿Y eso lo dices desde que pediste ayuda? ¿O antes lo pensabas también? No lo pensaba. O sea, no me había imaginado esa frase, pero ya cuando uno empieza a recibir ayuda, palabras, ahorita que veníamos caminando del camp, pucha, yo voy caminando y al otro lado de la calle me grita y me dice, todo va a salir bien. Una persona que uno no conoce, que uno no sabe quién es, cómo se llama, pero eso es ponerse en los zapatos del otro. Y eso lo que ha hecho es que, como han habido tantos problemas en nuestro país, la gente también de tantos problemas ya está como acostumbrada a los problemas y los conoce. Entonces sabe que si el otro tiene ese problema, ya lo ha vivido. Entonces sabe qué está sucediendo en la mente o en el espíritu del otro. Y por eso es que ayuda mucho. Te iba a preguntar, pero pues ya tengo la respuesta. Pero ¿cómo ha sido la respuesta de los caleños? Increíble, o sea, no hay una palabra que lo pueda resumir. La ayuda ha sido, yo pienso que una palabra linda es la ayuda ha sido desinteresada. Porque porque no preguntan, digamos, no me conocen personalmente, o sea, están ayudando a alguien que literalmente salió en un video a pedir ayuda y la gente ayuda desinteresadamente, la gente ayuda masivamente y la gente también se contagia de la misma ayuda de los otros. Entonces, es un tema de unión caleña. Los caleños últimamente habíamos tenido situaciones que nos habían golpeado, la ciudad hubo unos años en que estuvo muy dividida, a pesar de que somos caleños, entonces no, yo pienso hacia allá, pero los problemas los tenemos todos. Y no, pues los caleños nos han dado la mano, indudablemente. ¿Y solo los caleños? No, pues yo hablo caleños y por ahí en la red dicen, no, pues es que yo estuve aquí también ayudé. Yo digo los caleños porque pues aquí, digamos, empezó el problema y de aquí es la marca. Vallecaucanos, colombianos, de otros países, venezolanos que están trabajando en nuestro país, que nos ayudan. La nacionalidad no importa. Todos nos han ayudado. Y si no hubieras recibido apoyo, ¿qué hubieras hecho? Ay, qué buena pregunta. No, qué pregunta más difícil. Pues nunca nos hemos varado. No tengo la respuesta exactamente que hubiera hecho. Seguir peleando, vender la compañía para pagarle a la DIAN y a los acreedores. Pero
Es una pregunta difícil porque a mí yo nunca contesto o nunca pienso en cosas que hubiera pasado, porque es incertidumbre. Entonces yo ponerme como a pensar qué hubiera hecho, como que si no hubiera hecho, de alguna forma hubiera hecho para salir adelante como siempre hemos salido adelante. Entonces no es una respuesta puntual, sino que si no hubiera pasado, buscaría la forma. ¿Por qué hay que apoyarte y no solamente hoy? Buena pregunta. En ese momento pues estamos levantando la mano. Hay que apoyarme a mí y a Platanitos Cope. Es una empresa común y corriente como cualquier otra empresa con sus problemas. En este momento pues la situación que nos tiene, que si no le pagamos a Dian nos vamos a la cárcel. Pero más allá de eso, de todas maneras es una empresa que genera empleo, que genera aportes, que genera flujo. Todas las empresas generamos riqueza en cierto modo para el agricultor, para el trabajador. Nosotros estamos en una zona que hay mucho desempleo, entonces eso es una oportunidad porque Platanitos Cope va a ser muy grande y podemos generar mucho más empleo, podemos ayudar a las madres cabeza de familia que viven en esta zona, a los jóvenes. Entonces, es ayudar y entender que ese país se construye con empresas y esto es una ayuda a una empresa más. ¿Y por qué hay que esperar una crisis para recibir apoyo? ¿Por qué hay que esperar hasta el último momento para ya sentir que hay apoyo? Porque así han sido las cosas siempre, porque uno se solidariza cuando la persona está mal, porque cuando estamos bien todo es fiesta, todo es chévere, uno no cuenta los problemas, se abraza con el amigo y estamos bien. Entonces, pues digamos que uno no ayuda al que está bien, uno siempre quiere ayudar al que está mal para que esté bien. Entonces, siempre cuando estemos mal tenemos que pedir ayuda. Sí, es como pues con tu situación ahora te vemos bien porque ya recibiste ayuda, pero me imagino que volvemos 2 semanas atrás, como estabas. 6 días atrás, no, pues había tenido la reunión con el abogado que dijo, hace 2 años estás en la fiscalía. Empieza uno a pensar en todos los problemas. Empieza uno a pensar que no tenía para pagarle el colegio a mi hija. Empezaba yo a pensar, no tengo cómo matricularla porque debo 4 meses. Pero yo decía, pero pucha, hay personas también que nunca han podido estudiar. O sea, yo estoy en una situación mala, pero también hay otras personas. Siempre nos ponemos en el lugar de los otros. Bueno, tenemos formas. Se pone uno a recordar todos los problemas que ha tenido, pero también a ser muy agradecido. Bueno, tengo ese problema, pero también tengo esto. Tengo ese problema, pero tengo un techo. Hace poco hubo una avalancha en Antioquia que se llevó muchas casas, entonces uno se pone a pensar, yo tengo un problema, pero personas tienen muchos otros inconvenientes. Entonces, siempre que teníamos un problema o que tenemos un problema, nos cuestiona mucho, pero siempre lo volteamos y hemos sido agradecidos con lo que nos han dado, con lo que hemos construido, con lo que la vida y Dios nos ha dado. Entonces, eso nos ha ayudado también a no afrontar los problemas como con desesperación, como ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ponerme a llorar. No, a saber qué es el problema, que otras personas también están viviendo otras cosas distintas y cómo lo vamos a afrontar. Bueno, sí, buen mensaje. ¿Qué te tocó sacrificar para llegar a mantener tu empresa durante 20 años, personalmente? Pero los emprendedores siempre vamos a decir que nos toca sacrificar tiempo, que nos toca sacrificar tiempo en familia, pero pues yo creo que no es un sacrificio, porque yo he disfrutado hacer empresa. Digamos que hablar de sacrificar sueño, sacrificar tiempo, digamos, de esparcimiento, no es tan bien visto porque también las cosas hay que ganárselas y hay que lucharlo. Entonces, todo ese sacrificio
ha sido bueno para crecer la empresa. Entonces no me puedo quejar y decir que me ha tocado sacrificar algo, sino que esos son los caminos que uno escoge. Uno sacrifica algo por alguna cosa, por alguna recompensa. Uno sacrifica tiempo por meterle tiempo a la empresa. Yo pienso que los que estamos haciendo empresa disfrutamos mucho lo que hacemos. Entonces no es un sacrificio. ¿Qué te da rabia? ¿Qué me da rabia? Por lo general, no muchas cosas. Intento ser muy pasivo y calmado. Pero algo que me da rabia que no tiene que ver nada con la empresa, así es lo que más me da rabia, siempre ha sido que yo voy caminando por la calle y los carros o las motos no respetan a los peatones. O sea, Bienvenido en Cali. sí, eso es algo que a mí me saca la rabia. Yo puedo ir tranquilo y yo veo que alguien no hace el pare y me transforma. Pero he intentado que no me dé rabia porque me he salvado de muchos problemas. ¿Y qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Muchas cosas. Digamos, escuchar historias de empresas me hace feliz. Me pone contento escuchar lo que le pasa a las otras personas, a las otras empresas. Siempre he disfrutado eso. Me hace feliz, digamos, estar en un círculo de amigos que tienen empresas y que nos contamos todo. Esos momentos en que uno se desconecta y cuenta todo me hace feliz. Me hace feliz estar con mi familia, llegar a la casa. Me hace muy feliz estar con Martina, mi hija que tiene 7 años, porque recogerla en el colegio me hace feliz, llevarla a telas me hace feliz, que me diga, papi, acompáñame al parque y ponemos la tela. Todas esas cosas me hacen muy felices. ¿Y qué quieres transmitir o enseñar a tu hija? Pues a Martina siempre le hemos enseñado, primero, el valor del trabajo. Le he enseñado sobre la timidez. Ella es muy tímida. Vaya, salude, hable. Levanta la mano. Porque yo sé, Martina, mija, vaya, levante la mano, salude. Le hemos enseñado que tiene que comunicar las cosas. Le hemos enseñado el valor de trabajar. Entonces, Marti, vamos hoy a organizar los platanitos, vamos hoy a la fábrica a hacer esto. Le hemos enseñado mucho a agradecer y le hemos enseñado mucho la generosidad. Si entran 10 vestidos, salen 10 vestidos del closet. Si entran 5 muñecos, salen 5 muñecos. No podemos acumular. Le hemos enseñado ese valor de no acumular las cosas. Vamos a donar, todo lo que nos entra lo vamos a donar. Eso le hemos enseñado bastante. ¿Estás orgulloso de ti y de lo que has construido? Sí, soy orgulloso de mí, de lo que he construido, de acordarme que hace 20 años pues estaba con mis bolsitas de plátano, acordarme que muchos amigos me decían, vení, pasemos al frente, almorcemos en los huecos que teníamos entre las clases, vení, conversemos, ¿qué te vas a poner a vender los platanitos? Yo decía, no, yo tengo que irme con mi letrero, tenía una cartulina, los vendían 500 pesos y tengo que pararme al frente de la biblioteca de la universidad a que la gente me compre. Entonces sí estoy orgulloso de esas decisiones que he tomado. Hace un año me comparaba mucho con amigos que son empleados. Entonces comparaba mucho lo que ellos se ganan actualmente. Bueno, está en ese cargo, tal cosa, se gana eso. Le llega la quincena sin, digamos, pagar a proveedores. Le llega, así la empresa en la que él trabaja está en crisis, le llega su quincena. Puede planear eso, puede planear unas vacaciones. Como que pensaba eso. Y yo decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera creado la empresa? Pero estoy orgulloso de eso, de haber tomado esa decisión de emprender. ¿Qué te puedo desear hoy? Que siga siendo así, igual de terco como he sido, que siga la empresa no pensándola en que todo es color de rosas, que siga intentando por todos los caminos, porque uno mismo se va dando cuenta, cuando uno se pega con la pared es que se da cuenta. Entonces, que una persona me desea a mí es que siga su intuición. Te lo deseo, pues.
¿Qué le dirías a otro emprendedor que está a punto de rendirse? Pues que yo estaba a punto de rendirme. Y que doy fe que cuando uno está en las últimas, ahí es cuando viene la oportunidad, no antes. Cuando ya uno sienta que ya no puede más, que ya no hay salida, ahí viene un salvavidas. O sea, que tiene que aguantar, y yo sé que no es fácil aguantar, que piense que cuando piense en rendirse, sepa que ya viene la oportunidad. Como que pienso que esto ya es el último nivel. No, espere un poquito más y ahí viene. Entonces, que aguante, porque es lo único que hay que hacer. Eres el ejemplo de eso. Soy el ejemplo de eso. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? No es una pregunta muy difícil porque pues no haría nada distinto porque lo que yo he hecho pues me ha llevado a donde estoy y estoy orgulloso de en donde estoy. Entonces no cambiaría nada. De pronto si cambiaría algo, como la película del efecto mariposa, que uno cambia algo y digamos como que el panorama o como que los caminos se empiezan a cambiar. Pero al final uno puede llegar, digamos, a afrontar un problema. En este momento el problema de la DIAN, pero si yo hubiera tomado otras decisiones, de pronto voy a otro problema distinto que tengo que afrontar. Entonces no cambiaría nada. Cuando sales de esta situación, ¿cómo te proyectas? ¿Qué vas a hacer? Pues es una oportunidad muy grande. Entonces hay muchos clientes que quieren nuestro producto. La marca se viralizó. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser responsables con lo que se viene. Se viene un crecimiento para Cope muy importante y esto va con la otra pregunta de qué le diría a un emprendedor cuando está ya aquí, que puedes salir de esa situación pero multiplicado por 10. No solo es salir, sino que vas a salir más fuerte y con una oportunidad más grande, como estamos saliendo nosotros en ese momento. Eso es una muestra que un problema en verdad se convierte en una oportunidad muy grande, porque Cope, la marca, se dio a conocer por un problema. Para las empresas de consumo masivo, dar a conocer una marca se demora y cuesta mucho. Pues conocemos marcas muy grandes porque han estado con nosotros 100 años, porque las empresas le han invertido mucha plata en publicidad. Pero en este caso, Cope se ha dado a conocer por un problema. Entonces, pues los problemas son importantes para eso, para convertirlo en oportunidades. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar cuando pues ahora hay un impulso mediático? ¿Qué crees que va a pasar cuando eso se va a apagar? Tenemos que no dejar que eso se apague, no por el tema de la ayuda, sino que no dejar que la chispa de Cope se apague. Nos gustaría ser como los voceros de muchas empresas que tienen crisis. Nos gustaría abrir un canal, digamos, directo frente al gobierno, a hacer como una comunidad más unida y más sólida, ayudar a otros empresarios también. Nos gustaría que Cope se vendan muchos más supermercados. Entonces siempre hemos pensado en hacer cosas con Cope y ahorita como ya es más conocido, que sea una oportunidad para que todas esas ideas que habíamos querido hacer, en verdad las hagamos y poder ayudar también a otros. Te iba a preguntar cómo hoy la gente, los caleños te está dando la mano y tú cómo mañana vas a hacer para dar la mano a otro emprendedor o a otra empresa. Digamos que en todas las ideas que habíamos querido hacer, que no las habíamos podido hacer. En este caso queremos dar la mano en la iniciativa de Cope con salsa que queremos lanzar porque nos gusta mucho la salsa, vemos que nuestra ciudad, digamos que gira en torno a la salsa, las personas de otras partes del mundo ven a Cali como referente salsero porque somos la capital mundial de la salsa, entonces siempre hemos querido apoyar a esa industria y que hay bastantes academias de salsa
que logran financiar a los bailarines con recursos limitados. Entonces, como la marca ya es muy conocida, entonces que puede hacer por Cope que se materialice eso. Entonces, por ese lado, es una idea que siempre habíamos tenido y me gustaría llevarla a cabo. Por el otro lado, también que cuenten con nosotros en lo que les podamos ayudar. Digamos, me gusta bastante escuchar las historias de las otras empresas, cualquier consejo que uno puede dar, cualquier tip, cualquier mano, siempre la tenemos extendida. Tienes que escuchar Locali, mi podcast, que son otros emprendedores como tú, caleños, que están contando su historia de emprendedor, por lo que han pasado y por qué siguen creyendo en su proyecto. Claro que sí, que hoy es Cope que levantó la mano como un ejemplo, pero pues hay muchos emprendedores, muchas empresas que la están pasando difícil y que miremos a el vecino a ver qué necesidad tiene y que nos pongamos en los zapatos de él y que levantemos la mano. Mira que eso, ahorita que lo decía, levantar la mano, fuera cuando yo levantaba la mano en la universidad. Hay que levantar la mano. Sí, es una buena imagen de tu camino. Exacto, levantar la mano. Uh-huh. Estamos llegando al final. ¿Qué te ha enseñado Cope? Nosotros en Cope tenemos los valores que nos han caracterizado, que es con las letras de Cope. La C, la O, la P y la E. Que es el coraje, el orden, la paciencia y el enfoque. Cope me ha enseñado que esos 4 valores son muy importantes. No son los más importantes, cada uno tiene sus valores, pero me ha enseñado que esos 4 han sido primordial. El coraje, ¿por qué? Porque el coraje es lanzarse con miedo. No es la ausencia del miedo, sino hacer las cosas así tengas miedo. El otro valor es el orden, y es que solo hay una manera de ser más eficiente y es con el orden. No es lo mismo pensar, digamos, en 10 cosas que 10 veces en la misma cosa. El tercer valor es la paciencia, y ese es el que ha estado en nosotros desde el momento número 1, porque la paciencia no es solamente esperar, sino que es saber cómo esperar. Y el otro es el enfoque. Tenemos que enfocarnos. Y como emprendedores, por lo general, nos desenfocamos mucho. Y hay una frase que nos inventamos aquí en Cope que me gusta mucho, es que tus pasos deben ir a la capacidad de tus pies, no de tu mente. Porque la mente vuela. No estamos diciendo que no pensemos en grande, sino que los pasos que vamos a dar tienen que ir a la capacidad que tenemos en nuestros pies, para no, digamos, saltar y dar un paso en falso. Eso me ha enseñado a mí, Cope. ¿Qué te ha inspirado últimamente que quieres compartir? Que sea un libro que te has leído, un podcast que has escuchado, una frase que te ha dicho alguien. No sé, déjame pensarlo. Me inspiró mucho, no un libro, sino una dedicatoria que me dejaron en un libro. Y fue de mi esposa, que era que yo tenía un potencial muy grande y que yo valía mucho, pero que ella estaba al lado mío para recordármelo siempre. Entonces, por lo general, cada uno sabe el potencial que tiene, pero uno se desgasta. Entonces, siempre hay que tener a alguien al lado que te acuerde. Todas las personas del mundo tenemos un potencial gigante en lo que sea. Todos somos valiosos, todos, pero se nos olvida. Entonces, siempre tiene que haber alguien al lado que te acuerde lo valioso que sos. Entonces, eso me inspiró bastante. Está bueno. ¿Dónde podemos seguir qué pasa con Cope y dónde podemos comprar los platanitos? No, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Platanitos Cope. Ahí pueden ver lo que nos está pasando actualmente, pero también hay muchos otros videos de recetas, videos divertidos que hemos hecho. Salimos en familia a mostrar nuestra empresa cómo es. Los pueden comprar en los diferentes supermercados en donde en este momento la marca está codificada. Pueden ir a hacer algo muy importante, pueden ir a preguntarlos en los supermercados donde no estamos, porque al preguntarlos en esos supermercados, ese supermercado va a querer tener nuestra marca. Buena estrategia.
Normalmente cuando llegamos hacia el final del podcast pido a la persona, el que entrevisto, que nos regala algo para los oyentes, como un descuento, una experiencia o algo. Pero en este caso voy a pedir a los oyentes que regalan algo a COPE, que sea una donación, un apoyo, una compra, pues que regalan algo de la manera que pueden para apoyar lo local y lo real. Entonces, si pueden apoyar COPE, que lo hagan. ¿A quién me recomendaría invitar para el próximo episodio? Muchas personas. Tengo un listado, mejor dicho, tengo un listado grande para invitar. Pero como tu podcast es de comida caleña, entonces te invito te recomiendo invitar a un amigo que es el creador de la chontarepa. Ah, los chontaduros, ajá, ok, veo, ajá. Entonces el chontaduro es mucho de aquí de Cali, de la región del Pacífico, y él y su familia se inventaron las arepas de chontaduro. Y de ahí en adelante y han hecho muchos productos basados en el chontaduro. Y muchos otros emprendedores de comida es lo que tengo. Entonces te haré un listado. Listo. ¿Cuál será tu última palabra para cerrar? La última palabra para cerrar es que yo doy fe que nacimos en el país más solidario del mundo, Colombia. Y doy gracias a cada persona que se ha tomado el espacio, el trabajo, los recursos de hacer este aporte a COPE. Porque COPE en este momento es un ejemplo de todas las situaciones que le pasan a las empresas y que hay que levantar la mano en estas situaciones. Que ni Dios lo desampara a uno, ni las personas lo desamparan a uno. Y que en Colombia cuando vemos a el vecino con hambre, nos sacamos el bocado de la boca para darle de comer a quien lo necesita. Entonces estoy muy orgulloso del país y de la ciudad en la que estamos y la solidaridad ha sido, mejor dicho, solo palabras de agradecimiento. Bueno, y creo que el título del capítulo será Levanta la mano. Levanta la mano. O el país más solidario del mundo. Bueno, muchas gracias, David. Chao. Bueno, chao. Acabamos. Chao. Nosotros como consumidores tenemos un papel enorme cada vez que compramos y muchas veces no somos conscientes del impacto que tenemos. Comprar local es apoyar a quienes madrugan, sueñan, arriesgan y crean desde tu misma ciudad o región. Es saber quién hizo lo que consumimos, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Es cuidar tu territorio, tu economía, tu identidad cultural. Consumir local no es una moda y jamás debería serlo. A partir de hoy, tu misión es de comprar lo más cerca de ti. Y si puedes, directamente al productor, al emprendedor. Menos intermediario hay, mejor es. Hoy es COPE, mañana puede ser el negocio al lado de tu casa, el de otro caleño, de otro valle caucano, de un amigo del colegio. No esperamos una amenaza de cárcel para reaccionar. Apoya hoy porque los negocios locales te necesitan cada día. Muchas gracias por escuchar Locali. Si te gustó el episodio, te invito a poner 5 estrellas y suscribirte al podcast Locali. También puedes compartirlo a tus amigos caleños, emprendedores y comelones. Seguro que si a ti te gustó, a ellos también les va a inspirar estas historias locales. Porque al final este podcast lo hago por Cali y los caleños. Porque sí, en Cali pasan cosas increíbles y hay que valorarlas.